Eran las 12 del mediodía en Basilea, Suiza, en el año 1887, y un niño de unos 12 años cruzaba el Münsterplatz después de salir de la escuela. El niño iba caminando solo, el sol pegaba directo sobre la catedral y las tejas multicolores brillaban. El niño miró a la cúpula y tuvo un pensamiento sobre Dios, sobre lo hermoso que era el mundo, sobre el orden que había detrás de las cosas, y en medio de ese pensamiento algo empezó a formarse. Otro pensamiento, otro que él no había buscado, que llegó solo, llegó sin aviso, llegó sin que nadie lo llamara, pero no llegó a saber qué era ese pensamiento porque él no se lo permitió. Pero entendió en ese momento que si lo pensaba iba a cometer un pecado imperdonable, el único pecado que lo podía llevar al infierno. Así que lo paró, lo detuvo y cargó ese pensamiento sin pensarlo durante 3 días, 3 días sin dormir. 3 noches dando vueltas en la cama, sudando, rezando a Dios para que lo liberara de algo que él no sabía exactamente todavía qué era. Y así estuvo 3 días caminando con eso por dentro, como algo que no podía soltar, pero que no podía abrir completamente tampoco. Y a la tercera noche se sentó en la cama, eran las 3 de la madrugada aproximadamente, y decidió que ya no podía más. Y lo pensó. Y vio la catedral de Basilea. Vio el cielo azul, vio a Dios sentado en un trono dorado en lo más alto del mundo, y desde ese trono cayó una cantidad enorme de excrementos sobre la catedral y la destrozaron, la hicieron pedazos, o sea, te rompieron todos los muros del templo. Y lo que vino después no fue condenación eterna, fue la sensación más grande de alivio que había experimentado ese niño en toda su vida, y entonces lloró de gratitud. Ese niño se llamaba Carl Gustav Jung, y lo que aprendió esa noche cambió para siempre lo que el siglo XX entendió sobre la mente humana. El libro se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y Jung lo escribió a sus 80 años, el último año de su vida, como la única autobiografía que él consideró posible. No la historia de lo que hizo, sino la historia de lo que pasó adentro. En las primeras páginas escribió que su vida era la historia de la autorrealización de lo inconsciente, que todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a ser autoconocimiento. Y eso no era simplemente una frase filosófica, era una especie de advertencia, porque lo que Jung describió en Recuerdos, Sueños y Pensamientos no era la historia de un genio que construyó una teoría. Creo que era la historia de un hombre que pasó décadas huyendo de partes de sí mismo que no podía nombrar, hasta que él entendió que esas partes eran exactamente lo que él necesitaba. Y lo que pasó esa noche frente a la Catedral de Basilea fue el principio de todo. Lo que aterró a Jung esos 3 días no fue el pensamiento en sí, fue el origen del pensamiento, porque él no lo había convocado, no había leído nada que lo produjera, no había tenido ninguna intención de pensar algo blasfemo sobre Dios. Solo estaba cruzando la calle pensando en lo hermoso que era el mundo, y que desde algún lugar, desde adentro, llegó algo que no reconocía como propio. Eran recuerdos, sueños, pensamientos. Y Jung escribió que en ese momento se preguntó quién hablaba en él, quién pronunciaba eso, quién tenía la audacia de imaginar una cosa así. Y la respuesta, que tardó décadas en formular, fue que no era nadie externo, nadie ajeno, era él mismo. Era la parte de él que las instituciones, la familia, la iglesia y la cultura le habían enseñado a considerar inaceptable. El pensamiento que lo aterrorizó era suyo, solo que no lo reconocía porque llevaba años aprendiendo a no reconocerlo. A eso Jung lo llamó décadas después la sombra, pero antes de tener un nombre para eso, él lo vivió. Pero hay otra escena en Recuerdos, Sueños y Pensamientos que antecede a esta escena de la catedral. Jung tenía 10 años cuando talló con una navaja una figura pequeña en la regla de madera de su plumier amarillo. Un hombrecillo de unos 6 centímetros con levita, con sombrero de copa y zapatos brillantes. Lo pintó de negro con tinta y junto al hombrecillo colocó una piedra del Rin, una piedra alargada y lisa que pintó con acuarela dividida en 2 partes.
una parte superior y una parte inferior. Subió en secreto al desván de la casa, donde las tablas estaban carcomidas y era peligroso entrar. Encontró una viga, escondió el plumier ahí y desde ese día, cada vez que algo en su vida lo perturbaba, cuando su padre lo ponía nervioso, cuando su madre estaba enferma, cuando se sentía humillado o fuera de lugar, Jun subía al desván, abría el plumier, miraba al hombrecito y a la piedra y recuperaba lo que él mismo llamó en el libro el sentido de la dignidad humana. Además, escribía mensajes en tiras de papel con una escritura secreta que él mismo se había inventado. Los enrollaba y se los dejaba al hombrecito como una especie de biblioteca. Nadie supo nunca de ese hombrecito, nadie lo vio, nadie lo buscó. Jung escribió en su libro Sueños, Recuerdos y Pensamientos, que ese secreto fue lo esencial en sus primeros años, que las situaciones difíciles, cuando él recordaba al hombrecito cuidadosamente acostado y escondido en la viga, la penosa impresión de estar en desacuerdo consigo mismo comenzaba a desaparecer. Y ese ritual duró aproximadamente un año y después lo olvidó por completo. 25 años después, cuando tenía 35 años y preparaba un libro sobre simbolismo y leyó sobre ciertos rituales de culturas primitivas, sobre piedras talladas con una parte superior y una inferior y figuras pequeñas guardadas como secreto, de repente tuvo una imagen completamente concreta de una piedra así, como si la hubiese visto antes. Y entonces recordó el plumier amarillo y el hombrecito y escribió en su libro que de ese recuerdo le vino por primera vez la convicción de que existen elementos anímicos que pueden surgir del alma individual sin provenir de ninguna tradición aprendida. Su padre no sabía nada de ese tipo de objetos. No había ningún libro en la casa que los describiera. El niño de 10 años los había producido solo, desde adentro, porque algo en su psiquis necesitaba darle forma a algo que no podía nombrar con palabras. Ese descubrimiento de Jung fue una de las semillas de toda su teoría del inconsciente colectivo. Pero antes de ser teoría, fue un plumier amarillo escondido en una viga del desván de su propia casa. Y a ver, pensá esto un momento, porque lo que Jung describió en esas dos escenas, el hombrecito amarillo y el pensamiento de la catedral, es el mismo mecanismo visto de dos ángulos diferentes. Desde un ángulo, algo que la psiquis produce formas, imágenes, pensamientos, sin que el consciente lo autorice, sin que la persona lo elija, y desde otro ángulo, cuando esas formas no encajan con lo que el entorno considera aceptable, la persona aprende a suprimirlas, a ignorarlas, a tenerles miedo, a cargarlas, pero sin ponerles nombre. Y lo que Jung tardó toda su vida en entender es que el trabajo no consiste en eliminar esas partes, consiste en aprender a mirarlas sin que esa mirada te destruya a ti mismo. A ver, la diferencia entre los 3 días de terror frente al pensamiento de la catedral y la paz que llegó después que asumió ese pensamiento, no se trataba de que fuera bueno o malo, se trató de que él dejó de huir de sí mismo. Y hay una tercera escena en el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos que tiende a completar todo esto. Jung tenía unos 12 años cuando un compañero lo empujó en la Monsterplatz y se golpeó la cabeza contra el borde de la acera y se quedó aturdido en el suelo. Y en ese instante cruzó por su mente un pensamiento que reconoció de inmediato. Ahora no tendré que ir más a la escuela. Y desde ese día comenzó a desmayarse cada vez que tenía que estudiar o cada vez que sus padres lo alentaban a hacer tareas. Durante más de medio año, los médicos no supieron lo que Carl Gustav Jung tenía. Uno dijo que era epilepsia y a Jung le convenía, hasta que un día su padre recibió a un amigo en el jardín y Jung se escondió detrás de un espeso matorral para escuchar la conversación. Y su padre le dijo al amigo que los médicos no sabían lo que le estaba pasando a su hijo. Creen que quizás sea epilepsia, pero sería terrible si eso resultara en algo incurable. Le dijo que había perdido ahorros y qué sucedería
con su hijo si él no pudiese ganarse la vida por padecer esta enfermedad tan terrible. Y Jung describió que esas palabras lo atravesaron como si fuera un rayo y fue al cuarto de su padre, tomó la gramática latina y empezó a estudiar, y a los 10 minutos se desmayó, casi cayó de la silla, esperó unos 10 minutos y siguió, y a los 15 minutos tuvo el segundo mareo y también pasó, y él siguió, y media hora después tuvo un tercer mareo, pero él no cedió, siguió estudiando y ese mareo también pasó, hasta que después los desmayos no volvieron nunca más. Y escribió: aquí aprendí lo que es la neurosis. Y agregó algo que es una frase tremenda en el libro. Él dice: vi claramente que fui yo el que había amañado toda esta historia y no me sentí nunca enfadado con el compañero que me derribó. Yo sabía que él, por así decirlo, estaba prefijado y que hubo por mi parte un arreglo diabólico. O sea, un niño de 12 años que se fabricó su propia enfermedad para no enfrentar algo que él no sabía bien cómo nombrar y que se curó solo cuando entendió que era él quien la había construido. Ese niño fue el hombre que después pasó décadas ayudando a otros a entender los mecanismos que usaban para no verse a sí mismos. Y lo interesante es que Jung no descubrió el inconsciente estudiando a otros, lo descubrió estudiándose a sí mismo. Y lo primero que encontró cuando se estudió no fue sabiduría, fue una cantidad enorme de cosas que había construido para no tener que mirar directamente lo que le estaba sucediendo por dentro. El hombrecillo en el desván era una forma de sostener algo que él no sabía nombrar. El pensamiento de la catedral era algo que existía en él y que llevaba días intentando no pensar. Los desmayos, por su parte, eran algo que su propio cuerpo había construido para evitar lo que conscientemente no quería enfrentar. Y lo que uno encuentra después de leer todo esto en este libro es que lo que no nombras no desaparece. Encuentra otra forma de existir. Se convierte en síntoma, se convierte en miedo, se convierte en patrón, se convierte en la vida que no entendés y llegas a convencerte de que eso sos vos. La sombra, como Jung la llamó décadas después, no es nada malo en ti. Es lo que vos no reconoces como tuyo, lo que negás de vos mismo. Y el giro tremendo es este. Si el hombre que construyó la ciencia más influyente del siglo XX sobre la psique humana pasó 3 noches aterrado por un pensamiento que llegó solo, sin que él lo eligiera, y cuando finalmente lo pensó, encontró gracia en lugar de condenación, ¿qué pensamiento estás cargando vos sin animarte a pensarlo? Y no te estoy preguntando qué pensás sobre los demás, te estoy preguntando qué pensás sobre vos mismo. ¿Qué pensás sobre vos mismo que todavía no te permitís mirar de frente? Ese pensamiento que aparece y que enseguida cubrís con ruido, con trabajo, con cualquier cosa que evite que puedas darle forma y nombre a eso que sabes que te pasa, pero que no te atreves a enfrentarlo. Esa versión de tu vida que asomó una vez y que descartaste antes de que tomara alguna forma. Jung tardó 3 noches. El pensamiento no lo destruyó, lo liberó. Y lo que Recuerdos, Sueños y Pensamientos dice desde la primera página es que la vida de un hombre, que la vida de una mujer, que la vida de un ser humano es la historia de lo que su inconsciente necesita que él vea. Y que pueden pasar décadas mirando para otro lado, pero que lo que está dentro siempre encuentra la manera de llegar. Y la pregunta no es si va a llegar, la pregunta es si vas a esperar a que llegue apareciendo como un síntoma o si vas a decidir de manera consciente mirarlo primero. Esa es tu decisión. Pénsalo.